Así es, Padre bendito. En esta tarde, como cada domingo, venimos con ese propósito de despojarnos de nosotros mismos, de dejar de estar poniendo los ojos en nosotros, de vivir en ese egocentrismo que el mundo proclama por doquiera, pero para centrar nuestros ojos en ti, el único que merece toda honra, toda gloria. Te damos gracias por ese favor inmerecido que viene de ti sobre nuestras vidas. Gracias por la salvación en Cristo que nos has dado. Gracias por la presencia continua de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de poder convivir como cuerpo tuyo, como iglesia, como familia tuya. Y así, en ese sentir, enfocados en ti, queremos recibir palabra tuya. No queremos opiniones humanas. Queremos recibir directo de ti. Espíritu Santo, háblanos al corazón. Porque convencidos estamos, porque así eres y así lo manifiesta tu palabra. Tú traerás palabra para cada uno de los que estamos aquí. Haznos oidores, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Háblanos, Padre, y llévanos a la acción en todo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Abra su Biblia antes de que tome su lugar. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 en adelante. ¿Trae su Biblia? ¿Trae su Biblia? A ver. Eso es todo. Le recuerdo, por si usted no ha escuchado, estamos buscando traer nuestra Biblia física, pero si usted no puede y tiene una Biblia electrónica, adelante, ¿no? Realmente, pero queremos tratar de establecer, o estamos promoviendo este reto de traer la palabra de Dios, la Biblia en físico, ¿no? ¿Está listo para leer? Breve el pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 en adelante. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ya puede tomar su lugar? Gracias, muchachos. Parece mentira, pero ya estamos en noviembre. Se acerca el cierre del año. Pero durante todo este año 2025 hemos estado siguiendo la línea, la dirección que Dios nos marcó para el 2025, el año de la renovación. ¿Se acuerdan? El año de la renovación. ¿Y cómo es que podemos darnos cuenta? La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice que no nos dejemos moldear por este mundo, sino que mejor seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y esa renovación de la mente se logra a través de la palabra. Por eso es que buscamos enseñarla en todo momento. Y luego todavía dice, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida siempre es buena, agradable y perfecta. Pero creo que es un interrogante que todos decimos, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y de alguna forma creo que es una interrogante, una pregunta genuina, auténtica. ¿Quién no quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para uno? Creo que de alguna manera el problema está que cuando pensamos en la voluntad, pensamos en que nos revele qué va a pasar mañana. Y a eso no se refiere ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Porque entonces todo lo que venga de aquí en adelante en tu vida, bueno, que esté transcurriéndose, podrá haber cosas buenas y cosas malas, agradables y desagradables, pero eso no quiere decir que estás fuera del propósito de Dios para tu vida. Es importante que logremos comprender esta realidad.
Y aquí nos dice que una de las formas en las que podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros es transformándonos mediante la renovación de la mente con la palabra de Dios. Y conforme vamos estudiando, vamos leyendo, vamos renovando, está habiendo una transformación y estamos conociendo lo que Dios quiere para nosotros en este mundo. Ese es el enfoque de todo este año. Y terminamos nuestra serie de octubre. Y el día de hoy, el primer domingo de noviembre, comenzamos con una nueva serie y está titulada Renovando nuestra gratitud. Renovando nuestra gratitud. Un tema que en este mes se habla mucho, mes de noviembre usualmente todo el mundo está hablando de la gratitud. Pero creo que en muchas ocasiones, aunque podamos comprender de qué se trata la gratitud, como que a lo mejor no la practicamos o no la vivimos o no la malentendemos a lo mejor. Yo he platicado en muchas ocasiones con ustedes que cuando hace muchísimos años mi hijo mayor pues estaba pequeño y ese día me había acompañado para ir al trabajo. Entonces anduvimos en el sol caminando mucho, se hizo más tarde de lo que creíamos y la hora de la comida había pasado por varias horas. No habíamos comido, eran como las 6 de la tarde, entonces de alguna manera había un hambre. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a detenernos en algún lugar a comer algo para no esperar a llegar a la casa y a ver qué sucede. Entonces nos paramos en un restaurante, nos sentamos y estábamos todos desesperados. Vino la mesera, le ordenamos la comida y se fue. Y yo en mi mente dije, ¿sabes qué? Voy a decirle que vamos a orar por los alimentos para que en cuanto llegue la comida podamos empezar a comer. Esa era mi mente. Entonces le digo, mijito, ¿sabes qué? Vamos orando por los alimentos. Y él a sus 8 años me dice, papá, ¿orar de qué si no me han traído nada? Y creo que este concepto de una criatura de 8 años tendemos a vivirla sin darnos cuenta. Darle gracias a Dios, ¿de qué? Ya sea porque no ha llegado lo que esperábamos o que lo que nos ha dado no le estamos prestando atención. Yo podría decirte, a la hora que te levantaste hoy en la mañana, ¿te tomaste el tiempo de decirle gracias, Dios, porque te puedo decir gracias? Y ese es el punto, de alguna manera, ¿no? De alguna manera es dar gracias en todo tiempo. Es nuestro tema de hoy, centrado principalmente en el versículo 18 que acabamos de leer. Dad gracias en todo, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es nuestro pasaje. Pero vamos viendo este versículo. Como les decía, el versículo 18 está conectado con el 16 y el 17. Lo acabamos de leer, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? ¿Estad siempre? ¿Cuánto tiempo? Siempre. Número 2, orad sin cesar. ¿Qué significa? Siempre, ¿verdad? Sin parar, ¿sí? Y luego, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, ¿no? Encontramos aquí entonces 3 instrucciones que nos está dando el apóstol Pablo, ¿sí? Regocijarnos, orar y dar gracias. Esto representa todo un estilo de vida. Inclusive me atrevo a pensar que van conectados. En la medida que estoy agradecido puedo experimentar el gozo, y en la medida que estoy viendo o estoy orando puedo entonces experimentar el gozo y puedo también dar gracias. Todo un estilo de vida. Pero algo bien importante, 3 mandamientos que en realidad son imposibles para nosotros. ¿Quién podría decir, yo todos los días me regocijo? Siempre, siempre, siempre. Además, nada más la semana pasada me regocijé toda la semana y oré sin cesar toda la semana y le di gracias a Dios en todo. Hay alguien aquí para que se venga aquí mejor a predicar en mi lugar. No, ¿verdad? Y diríamos, es que ay, pastor, está pidiendo demasiado. Exactamente. Pero ¿sabe qué me encanta? Que Dios no es un Dios que pide demasiado, en el sentido de que no solo pide, sino que nos habilita para que podamos responder en obediencia, y nos ha dado al Espíritu Santo para lograrlo. Pero si no se puede, ¿no? De alguna forma. Porque de alguna manera, si el apóstol Pablo hubiera dicho, ¿sabes qué? Gózate mucho, o sea, cada vez que tengas oportunidad, gózate. A lo mejor es lo que, al rato se pasa, no te preocupes, ¿no? Hubiera dicho, pues, ¿sabes qué? Ora más seguido.
No dejes tanto espacio entre uno, ¿no? Y pues trata de dar gracias en todo. Eso no dice. Es más, yo no sé si te das cuenta, pero creo que uno de los factores que tenemos que llegar a comprender en la vida cristiana es que los mandamientos, así tal cual, ese es el objeto, que yo diga, no puedo. El problema del legalismo es cuando tú dices, es que sí puedo, yo sí, claro que, pastor, yo oro siempre sin cesar. Y siempre me ve contento, ¿verdad que sí me ve contento? Y además estoy dándole gracias a Dios en todo. Porque creemos que así debe verse y entonces caemos equivocadamente en un legalismo. Pero cuando reconozco el primer paso, es más, ¿cuál es el primer paso para recibir la salvación? El que yo me pueda dar cuenta que yo no puedo tener mi entrada al cielo por mi propia cuenta. Yo no podría, por más bueno que me crea, por más cosas bonitas que haya hecho, o de alguna manera, como podríamos decir, es que yo no he sido malo. Nadie le llegamos al estándar de Dios. Y lo que Dios quiere es que, ya te diste cuenta, la ley eso me muestra. La ley me hace ver un Dios santo, perfecto, que no tolera, pero nada. Y tú dices, ¿sabes qué? Es eso lo que Él quiere a través de la ley, que nos demos cuenta. No podemos por nuestra cuenta. Yo no puedo orar sin cesar. Yo no puedo regocijarme siempre. Y yo no le doy gracias a Dios en todo. Y entonces, porque aquí no es una sugerencia lo que está haciendo el apóstol Pablo, está en imperativo, no es, pues si quieren, ¿no? O les sugiero, no, es un imperativo. Y tristemente, a pesar de que la Biblia es enfática en esto, es que es muy clara, vivimos en un mundo malagradecido. No solo entre nosotros, sino malagradecidos con Dios en general. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 y 2, inspirado por el Espíritu Santo, lanza una palabra profética. Miren lo que dice, 2 Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, hoy, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y creo que en México estamos experimentando tiempos peligrosos. Es momento de cerrar filas para orar, no para quejarnos, no para aventar críticas contra los gobernantes o los líderes o los que sea. No, es el tiempo de cerrar filas y orar. Cuanto más se necesita, orar sin cesar. Que sucedió lo de el asesinato de este presidente municipal allá en el estado de Michoacán. Orad sin cesar. No andemos metiéndonos en discusiones que el gobierno, que no. Orar, vamos orando por esa familia, por esa ciudad, por ese estado, por este país. Orad sin cesar, pero está diciendo los tiempos peligrosos. Versículo 2 dice, ¿cómo describe los tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres, ahora con la nueva de género diríamos hombres y mujeres, amadores de sí mismos, vaya que sí, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Se fija? Y creo que esto se está cumpliendo. ¿O no te das cuenta que todo esto existe, pero en el énfasis de la ingratitud? Estamos viviendo rodeados de una sociedad ingrata y corremos el peligro como cristianos de ser llevados por la ola de la ingratitud. Y una ingratitud no quiere decir nada más es que de eso no des gracias, es pensar que no necesitas a nadie para seguir avanzando. La verdad es que nos cuesta trabajo ser agradecidos. Cuesta trabajo. Es más, pareciera que preferimos quejarnos en vez de dar gracias. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, identificarnos con esto, ¿no? Viene una circunstancia, no me agrada, y en lugar de decirle gracias Dios, me quejo, le reclamo, me enojo, lo culpo a Él. Tú eres el culpable. Y es ahí donde la palabra de Dios es efectiva en todo esto.
Dice ahí en la carta a Santiago con toda claridad, dice toda buena dádiva. Yo se los he comentado cada vez que tengo oportunidad. Me encanta cuando hay absolutos, porque cuando hay absolutos no me deja otro espacio. Si toda buena dádiva, quiere decir que todo lo bueno no puede venir más que de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces, nadie más. ¿Sí se fija? Esto es esencial que no perdamos de vista. Dios no envió tus circunstancias, Dios no envió tu enfermedad, Dios no envió tu carencia, Dios no está enviando, castigándote con tu situación en la que te encuentres. No. ¿Puede librarte? Puede librarte. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo está haciendo? Es porque algo quiere lograr en tu vida ahorita. Y entonces, en medio de eso, ahorita lo vamos a ver más adelante, puedo dar gracias. Pero ese es el punto al final de cuentas. No podemos perder de vista. Jesucristo modeló esta vida de gratitud. Me impresiona, porque a veces pudiéramos pensar, ¿sabes qué? ¿Qué tenía Jesús que dar gracias? Pues si al final de cuentas Él es el dueño de todo. Lo dice la Biblia, que por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas le son de. Entonces decir, gracias, así como si no me han dado nada, como mi hijo que dijo de la comida. Y Jesús se detenía. De repente se detiene Jesucristo, no tiene que buscarlo, pero puede tener Lucas 10 y está diciendo, ¿sabes qué? Te doy gracias, me regocijo y te doy gracias, te alabo, Padre del Señor del cielo, porque estas cosas no se las o sea, las escondiste de los sabios, pero las revelaste a las criaturas. Algo que a lo mejor nunca daríamos gracias nosotros. Me sorprende a mí ver criaturitas que tenemos en nuestros programas de alta potencia y de arca, cuando de repente lanzan afirmaciones y dicen, oye, ¿de dónde sacó esto? Y te quedas sorprendido. Y a veces nosotros pasamos por alto. Y Jesucristo también, cuando se acuerdan la multiplicación de los peces y los panes, antes que otra cosa dio gracias. Podría decir, oye, pero si todavía no me multiplica nada más tengo 5 y 2, ¿verdad? Y dio gracias. Vemos ese carácter de gratitud de parte de Jesús en todo. Decía la autora Melody Beattie, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. No quiere decir que la gratitud milagrosamente te va a proveer todo, no, que lo que tienes va a ser suficiente. Eso tiene que ver con otro tema muy diferente, que es el contentamiento, aunque van de la mano. El contentamiento. Dio gracias ante la resurrección de Lázaro, pero si todavía no lo resucitas. Pero ¿qué dice? Gracias Dios, porque yo sé que me oyes. Y esto te lo digo como diciendo aquí de alguna manera, por haberme oído, sino lo digo para que estos capten la onda. Pero vemos modelando lo que celebramos hace ratito, la comunión. Por eso celebramos la comunión. Nunca vamos a ser dignos para celebrar la comunión así, inmaculados, nunca. Venimos reconociendo nuestra imperfección y cómo toda nuestra vida, toda por completo, depende del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y por eso celebro la comunión, porque quiero ser recordado, Cristo, moriste por mí. Lo hemos dicho una y otra vez. Entonces yo mañana lunes fui recordado. Va a ser más fácil que yo recuerde, Cristo murió por mí. Y el otro domingo, Cristo murió por mí. Y el otro, Cristo murió por mí. Ese es el sentido. Pero de alguna forma, ahí, en ese punto, Jesucristo, antes de ser llevado a la cruz, leímos para la comunión, habiendo dado gracias. Es Jesús, pero si estás a punto de que te agarren, tú ya sabes que te van a arrestar, tú ya sabes lo que te van a hacer. Es más, tan es así que cuando, ¿se acuerdan? En Getsemaní está y le dice a sus discípulos, oren, quédense conmigo, oren conmigo, porque así estoy como tanto dolor hasta la muerte. Y va y le dice, Dios, ¿no habrá manera en que lo hagamos de otra forma? Dice, pero no mi voluntad, Dios, sino la tuya. Pero a pesar de todo eso, antes de todo eso, sabiendo a lo que va, dice, habiendo dado gracias, tomó el pan y lo partió. Y los evangelios nos dicen que además volvió a orar antes de tomar la copa. O sea, nada más en ese ratito oró 2 veces, agradeciendo, dando gracias, me refiero. Es una oración de gratitud a Dios.
un corazón agradecido en todo, en medio de. ¿Cómo te sentirías tú de gratitud sabiendo que de repente, o sea, tienes un traidor y ya se fue el traidor para traerse a los castigadores? Y decir, bueno, gracias cuando vea que me liberas, pero porque tendemos a ser así. Yo no sé si han escuchado, porque también es una autora muy conocida, de allá de mis tiempos, entonces ni sé qué edad tenga, pero Corrie ten Boom. Ella sacó varios libros, estuvo en campo de concentración de los alemanes y recuerdo haber leído en su libro, compartió una experiencia. Estaban ella y su hermana en una de las barracas del campo de concentración alemán, y esa barraca en particular estaba infestada de pulgas, pero era así, insoportable. Y la gente se quejaba de que mira nada más, después de todo este martirio, y además las pulgas, ¿verdad? Y de alguna manera se dieron cuenta después que los soldados alemanes no entraban a la barraca porque había muchas pulgas. Y entonces se dieron cuenta que podían evangelizar, leer la Biblia, cantar, hacer todo porque nadie las podía supervisar. Y dice ella en su libro: dimos gracias a Dios por las pulgas, porque Él las usó para mantener alejados a los guardias y permitirnos compartir su palabra en medio del infierno. En medio del infierno. Esto es esencial que no perdamos de vista. Debemos imitar esa actitud de Jesucristo, imitar a estas personas agradecidas. Nos enseña Jesús que la gratitud no es una respuesta a una bendición. La gratitud es una expresión de comunión con el Padre. Al menos digo gracias porque sé que en medio de todo esto hablo y me escuchas. El apóstol Pablo hizo lo mismo. ¿Se acuerdan ahí en el libro de los Hechos? Está en Filipos, Pablo y Silas, y son arrestados. Los pusieron en el calabozo de lo más al fondo, ahí amarrados. Es la medianoche, están todos azotados. Te puedes imaginar todos lacerados, sangrando, en la cárcel fría, húmeda, amarrados. Medianoche. ¿Qué hubieras hecho tú después de estar proclamando el evangelio? Ya ves, Dios, yo que entregué mi vida para ti. Y sabe que dice que a la medianoche empezaron a cantar salmos y todos los presos escuchaban. Ese es un corazón agradecido. No esperar a que las circunstancias cambien, cantando himnos a Dios. ¿Quién haría eso? Habilitado por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y la primera iglesia se caracterizaba por eso, por gratitud. Entonces vemos ejemplo tras ejemplo, ¿no? Pero continuando con nuestro versículo 18, nos dice que esas gracias debemos darlas en todo. ¿Sí? Estamos acostumbrados a tanto que recibimos, que tenemos, que pasamos por alto. Algo tan sencillo, o sea, yo no sé tu nivel económico, no sé si tus deudas, no sé tu salud, pero unas cosas sí te digo: ¿no podrías darle gracias a Dios ahorita porque estás aquí? ¿No podrías darle gracias a Dios porque estás respirando? ¿No podrías darle gracias a Dios por, a lo mejor no sé si habrás tomado un taquito o un burrito de frijol nada más porque no hay fondos, pero hay mucho por lo que agradecer? Tenemos que, es gracias de alguna manera en todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos? Si yo les preguntara a todos, levantaríamos la mano. Pero si te diría: ¿le diste gracias a Dios porque abriste los ojos hoy? Y así, bueno, es ese punto. Creemos que somos agradecidos, y a lo mejor lo somos, pero no en todo, como aquí nos está diciendo, ¿no? ¿Sí? Ahora, el pasaje no está diciendo que seamos agradecidos por todo. Eso sería masoquismo. Gracias Dios por esta enfermedad. No, hombre, yo no le doy gracias a Dios por mi enfermedad. Yo le doy gracias a Dios por su presencia en medio de mi enfermedad. Es muy diferente. No dice que le demos gracias a Dios por todo. Dice en todo. O sea, no importa lo que, otra vez un absoluto, no importa lo que estés pasando, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? Bien claro, no se trata de darle gracias a Dios por la enfermedad o por el sufrimiento o por nuestras circunstancias.
He compartido con ustedes en otras ocasiones una historia de una familia de cristianos en una iglesia. Se habían alejado, como ustedes no, ¿verdad? Pero otros sí, se alejaron de la iglesia, dejaron de asistir así. Y un día de repente el padre de familia le marca al pastor: pastor, ¿qué cree? Tuve que traer a mi hijo aquí al hospital porque lo mordió una serpiente. ¿Podría por favor venir a orar? Y el pastor: pues sí, claro que sí. Y ahí va el pastor al hospital, ve, pregunta, ora, lee la palabra. Ya le informan que está todo controlado, va a salir bien. Y entonces dice: vamos a orar. Ahí está toda la familia alrededor de la criatura. Y el pastor, lo traigo aquí apuntado, dice: mi Dios, te pedimos en esta tarde que sanes por completo al hijito de nuestro hermano. Te damos gracias por haber mandado esta serpiente, porque esta serpiente ha logrado lo que toda la iglesia no hemos podido lograr en la vida de nuestro hermano durante los últimos 5 años. Podría ser que eso sea lo que muchos en la iglesia necesitamos. Porque había prometido: si sana mi hijo, voy a ir a la iglesia el domingo. Gracias, Dios, por la serpiente. No vamos a darle gracias a Dios por la serpiente. Efectivamente, eso no es lo que está esperando Dios de nosotros. Pero siempre va a haber una razón por la cual tú y yo podemos agradecerle a Dios algo. Pero nos concentramos en lo que creemos que nos falta. Podemos darle gracias a Dios por su bondad, por su carácter. Hemos puesto nuestra fe en un Dios soberano, en un Dios todopoderoso, un Dios que te ama, un Dios que te acompaña, que te ha dado el Espíritu Santo para tener poder para enfrentar lo que tengas que enfrentar en este mundo, que te ha prometido que aún en medio del dolor y el sufrimiento va contigo caminando sin soltarte un solo momento. Yo soy tu Dios, dice el profeta, que te esfuerzo, que te sostengo. Ese es el Dios en quien hemos. Gracias, Dios, porque sin Él yo no hubiera podido, yo no sé tú, yo no hubiera podido soportar ni la milésima parte de lo que acontece en mi diario vivir. Enfrentamos tantas circunstancias complicadísimas, injusticias, abusos, hasta decisiones difíciles de tomar. Pero gracias, Dios, que te tengo a ti. Esto es importantísimo que no perdamos de vista, porque nos la pasamos quejándonos la mayoría de las veces. Yo recuerdo la primera reacción que tuvimos cuando en el 2014 creo que fue que nos enteramos la noticia de que mi esposa Marilena tenía cáncer. La primera reacción, ¿sabe cuál fue? La de muchos: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Sentí que Dios me dijo: ¿y por qué no? Sí. Ese es nuestro. En lugar de volcar todo y fuimos llevados, le damos tantas gracias a Dios, fuimos llevados a tomar esta actitud de gratitud. Y Dios nos sacó adelante. Pudo haber sido su voluntad, sus pasos de no haberla rescatado, sí, pero sí la rescató. Y lo hemos escuchado, lo sabemos, iglesias son testigos: libre de toda enfermedad. Pero es ese punto, nuestra tendencia es quejarnos. ¿Y no te has fijado que qué incómodo es estar cerca de personas quejumbrosas? Se pega, como dice el que anda entre lobos, hasta aullar aprende, ¿no? Ahí andamos todos. Nos quejamos, nos murmuramos, y si nos juntamos, hay un dicho que a veces no me gusta mucho, pero dice: Dios los hace y ellos se juntan. Cuidemos eso. Comportamiento de gratitud, dice Efesios 5:4. Efesios capítulo 5, versículo 4. Efesios está antes de Tesalonicenses, donde estamos leyendo. Y mire lo que nos dice el mismo apóstol Pablo. Y otra vez, no está sugiriendo, son imperativos. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, o sea, que no hagamos eso, sino antes bien acciones de gracias. Convierte tu situación. Ahora, también yo creo que yo conozco personas, yo creo que tú también, que al revés, todo lo ven bueno, o le encuentran lo bueno en medio de todo, ¿sí o no? Estaba leyendo de un indigente que se acercaba a las ayudas
médicas de las iglesias se acercaba y le pedían, el esquema que traían en esa iglesia es que compartan un testimonio como para motivar a los demás. Y este indigente no fallaba. Cada semana que había esas ayudas, él llegaba y él levantaba la mano, pasaba al frente para dar un testimonio. Y siempre, no, es que Dios, y gracias a Dios, y gracias a Dios, y gracias a Dios. Y platicaba un testimonio agradecido con Dios. Pero en una ocasión de esas empezó a platicar que andaba muerto de hambre, no tenían para nada, y que al caminar se encontró un billete en el piso. Y pues volteó, no era de nadie, lo agarró y lo primero que hizo fue a comprar tantita carne en la carnicería para poder comer. Entonces dice, ya voy feliz, me voy a mi junuco para prepararme algo de comer, carnita que hace mucho que no como. Entonces los zapatos, platicaba él, se le desabrocharon, entonces se agacha para abrochar los zapatos y resulta que en ese inter, como puso la bolsita de la carne en el piso, llegó un perro y se la llevó. Y platica que de repente a ver, ahora de qué vas a dar gracias. Sí. Y le digo, le doy gracias a Dios porque mi apetito no se quitó. Es eso, tratar de encontrar. Qué bueno que seguía con el apetito, ¿no? Porque alguna vez pudiera suceder otra cosa. Es importante. Viene a mi memoria la historia del pueblo hebreo. Y cometemos el error de decir, bueno, ese fue el pueblo de hebreo, pero nosotros no somos así. Y para no meterme tanto en toda la narrativa, vámonos ahí mismo al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 10, que también está antes que Efesios. Primera de Corintios 10:9. Mire lo que nos está diciendo, y ahí introducimos la temática de el pueblo de Dios. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, mira mi hermano, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, los que estamos vivos hoy. El pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto, cuando la travesía era cuando mucho de 40 días. Porque hasta Dios le digo, por cada día que anduviste peregrinando para llegar a la frontera, a la tierra prometida, un año, 40 años, en lugar de 40 días, por su murmuración. Murmuraban. El problema era ese, que se la pasaban murmurándose, quejándose, en vez de ser agradecidos, en medio de todo lo que recibieron. ¿Tú puedes imaginaros haber estado frente al mar, ver el ejército enemigo que viene en tu contra, y de repente ver a Moisés que levanta la mano y se abre para pasar en seco? Y luego, como hace calor en el desierto, les pone una nube y la nube va caminando. Es más, se va moviendo la nube. Ellos tienen hasta la dirección porque van siguiendo la nube, van en la sombrita. Y en la noche, en el desierto los climas se invierten, es frío, helado. Una columna de fuego les daba calor, los iluminaba y los seguía guiando. Les dio agua. ¿Quieres agua? Ahí hay. ¿Quieres pan? Maná. ¿Quieres carnita? Codornices. ¿Por qué no decir gracias, Dios? Porque aunque veo esto, pero me diste el maná. Ese era el punto. Es increíble cuántas veces se quejaron de todo. De alguna manera dijimos, qué ingratos, ¿verdad? Pues nosotros somos igual. Somos igualitos. Ahora, ¿por qué he de dar gracias en todo? ¿Por qué? Versículo 18, seguimos ahí, pero el siguiente punto, porque es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios de ti. Eso es lo que quiere de mí. Es que yo quisiera saber, primero, ya te lo dije, haz esto: ora sin parar, regocíjate siempre, ¿sí? Da gracias en todo, y después seguimos hablando. Pero nos queremos brincarnos, lo que nos ha dado no lo ponemos por obra. Me recuerdo mucho Deuteronomio cuando dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas nos han sido dadas a nosotros para que las pongamos por obra.
No andes queriendo investigar lo oculto, lo secreto de Dios. Mejor lo que está revelado, ponlo por acción. Como si Dios dijera, pues primero ora sin cesar, primero regocíjate siempre, primero da gracias en todo y luego hablamos a ver qué más quieres que te diga. Es la voluntad de Dios. Inclusive, es que todos podemos ser agradecidos de vez en cuando. Pero ¿cuál es el motor que puede llevarnos a decir, Espíritu Santo, necesito tu ayuda para cumplir estos lineamientos, estos mandatos o como le quieras llamar? Pues que es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Inclusive Colosenses 3:15, miren lo que dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y lo que dice: y sed agradecidos. Ahí casi está diciendo de qué debo ser agradecido. Gracias, Dios, porque tu paz gobierna en mi corazón. Entonces, ¿por qué he de hacerlo? Pues porque es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. ¿Te parece poco? De alguna forma, ese es su deseo, eso le agrada, es lo que está diciendo. Y tú y yo andamos buscando, no sé, saber cuál es la voluntad de Dios, insisto, pero ya nos dijo algunas cosas que tenemos que poner por obra. Y entonces podremos ir conociendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedo hacerle? Porque podríamos pasar horas y horas tratando de ser exhortados. Aquí yo puedo estar, mis hermanos, hay que ser agradecidos, hay que ser, y aquí podríamos estar hasta en la noche si quieres. Hay mucho material en la Biblia y siempre vamos a acabar fallando, y eso nos va a llevar a vivir frustrados. El mismo versículo 18, de alguna manera estamos estudiando, nos da la respuesta. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero mira ahora la última parte del versículo, la última parte: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Ahí está la gran diferencia. Solo en Cristo yo puedo entonces regocijarme siempre. Solo en Cristo puedo entonces yo orar sin cesar. Solo en Cristo entonces puedo yo dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para mi vida. Es en Cristo está la respuesta. Y en el momento en el que tú y yo tomamos la decisión de confesar a Jesucristo, creyendo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y creyendo que Dios lo envió a morir por nosotros, lo resucitó al tercer día, porque no hubiera habido otra forma de salir de mi pecado, de mi maldad, de mi corrupción. En ese momento nací de nuevo, me dio la salvación porque Él lo dijo, no porque yo. Y en ese mismo momento, ahora yo puedo estar en Cristo. Antes no. Y los que hemos dado este paso estamos en Cristo. Tenemos que estar conscientes. Tú solo no puedes. Por eso dice Juan 15: separados de mí no podéis hacer nada. Pero ahí vamos: no, yo puedo solito, yo puedo. Separados de Él no podemos. En Cristo Dios por pura gracia nos puso en Cristo. ¿Tú no te pusiste? Tenemos que caminar creyéndolo. Primera de Corintios 1:30: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Te fijas, es Él. Estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow. En Cristo puedo, porque en Cristo el Espíritu Santo está en mí. Y ese poder, el mismo poder, dice el apóstol Pablo, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que opera en mí. ¿Sabes lo que significa eso? Orar sin cesar, claro que sí, en Cristo puedo. Pero no quieras hacerlo por tu cuenta. No quieras hacerlo separado. No trates de demostrarle a Dios que tú puedes solito. Eso no es lo que Dios está buscando. Dios busca una continua dependencia en Él, cada vez más intensa. Y es por eso que, ya cerrando el tema de hoy, si tú no conoces a Dios a través de Jesucristo, si no has dado este paso de creer en Dios, confesar en Jesucristo,
a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, creyendo que fue enviado para redimirte de tus pecados. Y si no lo has hecho, ¿por qué no hacerlo hoy? La Biblia promete que entonces serás salvo. Te pondrá Dios en Cristo, no solo para ser agradecido en todo, sino para poder caminar en medio de tanto problema, sabiendo que Él va con nosotros. Y de alguna forma no puedes dejar pasar por alto esta realidad, esta oportunidad que Dios te está dando, de decir, ¿sabes qué? Yo quiero en este momento tomarme lo que dice el Evangelio y confesar con mi boca, decir, declarar que yo creo en Jesús, porque lo creo en mi corazón, que Dios le levantó de los muertos. Y entonces Dios te da la salvación, la vida eterna. Y es por eso que cada domingo lanzamos esta oportunidad. Si estás aquí, nunca has dado este paso y quisieras empezar por ahí, solo te invito a que levantes tu mano. Es todo lo que queremos hacer: orar contigo, orar por ti. Que digas, yo quiero dar este primer paso. Quiero estar seguro de la vida eterna, quiero estar seguro de mi salvación, quiero tener el poder del Espíritu Santo en mi vida para enfrentar todo lo que estoy enfrentando. Esta es tu oportunidad en esta tarde. Y te diría, con el corazón en la mano, no lo pospongas. No dejes que la vergüenza, la pena, la indiferencia o la indecisión te dominen en esta tarde, sino que des este paso para que comiences a caminar en Cristo. La respuesta está en Cristo. Iglesia, ¿qué es lo que de alguna manera está sucediendo en tu vida el día de hoy por lo cual te estás quejando? Yo creo que ahorita de volada viene algo. A lo mejor desde que empecé a hablar, a lo mejor dijiste, nada, si el pastor lo dice, ¿por qué? Pero ¿qué es lo que de alguna manera está sucediendo en tu vida por lo que te estás quejando, en lugar de dar gracias? Que no te has tomado el tiempo para agradecerle a Dios. Yo quiero llevarte a esa reflexión en este momento, no para después, para que entonces puedas decirle a Dios: esto que está pasando no me agrada, no me gusta lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, pero hay muchas otras cosas por las cuales puedo estar agradecido. ¿Podrás tener ahorita una o dos cosas por las cuales darle gracias a Dios en medio de tus circunstancias? ¿Podrías? En medio de la carencia económica, ¿podrías darle gracias a Dios por otras cosas? ¿Sí? ¿Por qué no? Dile ahorita, gracias Dios por... Dale gracias, dale. No concentres lo que te falta, dale gracias. En medio de lo que te falta, dale gracias a Dios por algo que sí tienes. Y yo creo que podríamos también estar horas aquí agradeciendo todo lo que: el respirar, la vista, el vestido, el alimento. Hay muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Que aunque no vayan bien las cosas, si tenemos esa esperanza que no hay nada que Dios no pueda arreglar. Tu vida está en manos de Dios, aunque estés pasando por circunstancias difíciles. Que aunque no se arreglen tus circunstancias, que seamos agradecidos. No por las circunstancias, en medio de las circunstancias sí. Y podremos entonces ser impulsados para ver hacia otras cosas que sí están bien y poder enfrentar lo que estamos enfrentando. Porque en muchas ocasiones queremos nada más, sácame de este problema, pero no queremos ser transformados. Y Dios continuamente, su objetivo es transformarnos. Dice, hay un pasaje bien conocido, Romanos 8, 28 y 29, y dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Verdad que sí? Eso dice. Nada más que una aclaración: la palabra bien la define Dios, no yo. Esto es bien importante, ¿no? Que no perdamos de vista. Pero el versículo 29 nos dice el por qué. ¿Por qué es lo que busca Dios? Dice, porque antes, a los que antes conoció también los predestinó. Dice, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios está buscando que tú y yo seamos transformados día tras día. Ese es su objetivo, ese es su propósito, es lo que quiere hacer en nosotros. Y los que aman a Dios, que dice ahí, se refiere a los que estamos en Cristo.
Y Dios quiere transformarte más y más y cada vez más a la imagen de Cristo. Que nos vayamos pareciendo. Ese es su objetivo. Pero no envía la enfermedad, no envía tus circunstancias, las permite, porque nada sucede si no lo permite. Pero lo que está buscando, si todavía sigues ahí, no te ha sacado, es porque quiere transformar tu corazón un poquito más de lo que ya está transformado. Así tenemos que verlo. En lugar de quejarte, ¿por qué no comienzas a partir de hoy en Cristo a dar gracias? No por todo, en todo. Padre, te damos tantas gracias, mi Dios, por este mes que inicia con la temática, Padre bendito, de la gratitud. Permítenos, en el poder de tu Espíritu Santo, que podamos cumplir estas instrucciones que encontramos en tu palabra. Que nos regocijemos siempre, que oremos sin parar y que en todo te demos gracias, Padre, porque eres tú el que guía nuestras vidas. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.